vamos a mostrarles el día de hoy que todavía aplica el silencio administrativo positivo. ¿Sí? Ya, entonces vamos a empezar analizando las normas desde la más general a la más particular para que puedan ver cuál es exactamente cómo es la aplicación de este régimen de silencio administrativo positivo. A ver, empezamos con la ley general. ¿Cuál es la ley general? La ley 27444, que se denomina Ley del Procedimiento Administrativo General. A ver, vamos a compartir la norma. A ver, lo que vamos a ver es un dispositivo que se denomina texto único ordenado. ¿Sí? Este es el actual texto único ordenado de esta ley 27444. ¿Cuándo se crea un texto único ordenado? Cuando una norma tiene muchas modificaciones, generalmente una ley, y en ese caso se hace necesario crear un texto único ordenado. Un texto único ordenado no es otra ley, no es otra norma, lo único que hace es organizar los cambios que se han hecho en esta ley. Esa es la norma general, la que regula para todos los sectores este régimen de silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Vamos a verlo aquí. A ver, vamos a compartir esto. Silencio administrativo. A ver. Antes, por ejemplo, había una ley del silencio administrativo, pero esa ley realmente se vio que era innecesario y ya se ha incluido en esta ley general. Ya no hay una ley específica de silencio administrativo. A ver, vamos a explicar esto gráficamente. A ver, mientras vamos buscando el artículo administrativo. Vamos a empezar definiendo qué es el silencio administrativo. A ver, empezamos con vamos a crear una pizarra para que esto sea. Me parece que cuando es gráfico es mucho más entendible, ¿sí? Ya. Pero vamos a. Recuerden, el objetivo de esta videoconferencia es demostrarles que el silencio administrativo positivo todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. A ver, vamos a demostrar que, como objetivo de la sesión. Demostrar que el SAP, silencio administrativo positivo, todavía todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. Vamos a demostrarle, incluso nosotros ya hemos logrado obtener autorizaciones mediante esta figura legal del régimen de silencio administrativo positivo. Ya, ese es el objetivo. Vamos a poner esto en 50. Ya. Ese es el objetivo. Vamos a colocar un cuadro para esto. A eso queremos llegar en esta sesión. ¿Sí? Esto va a estar. Ya. Z por rosa transparente. Ya está. Ya, vamos a empezar definiendo qué es el silencio administrativo positivo. Perdón, ¿qué es el silencio administrativo? ¿Sí? A ver, ¿qué es el silencio administrativo? Ese es la línea de tiempo de un procedimiento. ¿Sí? Ya. ¿Cómo empieza un procedimiento? Siempre empieza con una solicitud. Presentamos la solicitud
¿Y qué esperamos que transcurra luego de presentar la solicitud? Perdón, perdón. Esperamos que transcurra, esperamos que nos den una... Ah, disculpe que estoy con mi mouse en el laptop, ya, creo que hacemos así mejor. Esperamos que nos den una respuesta, ¿no? Solicitud, respuesta. Es lo que esperamos. Para esto pueden pasar 10 días hábiles, 20 días hábiles, 50 días hábiles, 60 días hábiles, el plazo que transcurra. ¿Sí? El plazo general es 30 días hábiles. ¿Qué son días hábiles? De lunes a viernes, que siempre y cuando no sea feriado o no sea día no laborable. ¿Sí? ¿Qué es un día no laborable? Un día no laborable es aquel que se determina mediante una norma reglamentaria y que luego se tiene que recuperar. Es un feriado, es aquel día donde no se labora y no se tiene que recuperar. Esa es la diferencia entre feriado y día no laborable. Entonces, cuando presentamos una solicitud y esperamos estos días hábiles o coincidentemente días laborables y no tenemos respuesta, ¿qué pasa cuando no hay respuesta? No hay, no nos han respondido y así pasan los días, este plazo se extiende. Ya no es 30 días hábiles, ya son más días hábiles. Entonces, ahí está aplicando lo que se conoce como silencio. Si no nos responden algo es porque hay un silencio en la respuesta, en la decisión que van a tomar respecto de nuestra solicitud. Pero como estamos en un procedimiento administrativo, por eso se llama silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Es la falta de respuesta dentro de un procedimiento administrativo. ¿Quién no da esta respuesta? La autoridad competente. Vamos a escribirlo para que esto quede claro. Esto no se puede bajar, ¿no? Así se puede bajar. Ahora, aquí está. Vamos a definir en términos prácticos. Yo sé que esto tendrá de repente una definición más técnica, pero en términos prácticos, para lo que nos interesa el día de hoy, silencio administrativo, ¿qué es? Es bueno, pero es una figura legal que se genera cuando una entidad pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido para la atención de una solicitud. Esa es la definición, una definición práctica, que podamos entenderla, porque luego le voy a mostrar una norma que realmente no es muy sencilla de comprenderla y a mí me costó, tuve que leer una interpretación de un jurista para poder entender esta norma. Ya, entonces, ¿cuál es la definición en términos prácticos del silencio administrativo? Es una figura legal que se genera cuando una entidad pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido para, bueno, vamos a poner para atender una solicitud. Ya está, para que sea más concisa la definición. Ese es el silencio administrativo, la falta de respuesta de una entidad, de una autoridad. Nosotros presentamos una solicitud y si no nos responden, aplica esta figura. Nos está generando el silencio administrativo. Ahora, hay dos tipos de silencio. ¿Sí? Vamos profundizando en esta figura legal. Hay dos tipos de silencio administrativo. Vamos a verlo en otra, pero vamos a copiar esto de aquí. A ver. Este es el objetivo, vamos a tener presente el objetivo en toda la sesión. Esto no hay forma de duplicarlo, ¿no? No hay forma, ya, bueno, vamos a copiar esto aquí.
Vamos a copiar esto y esto. Esto es muy importante tener presente este objetivo, ¿sí? Vamos a llegar a este objetivo, vamos a demostrar que el silencio administrativo positivo todavía aplica. Entonces, bueno, antes de conocer, antes de llegar a este objetivo, obviamente vamos a mostrarle cómo es que llegamos a esta conclusión y cómo es que venimos aplicando y cómo es que hemos logrado ya autorizaciones en estos últimos años aplicando esta figura del silencio administrativo positivo para colegios privados. Ya, entonces les decía que existen dos tipos de silencio administrativo. No, 100 es mucho, ¿no? Ya. Existen dos tipos de silencio administrativo. Está por un lado el silencio administrativo positivo y por otro lado el silencio administrativo negativo. Vamos a hacerlo. Ya, bueno, vamos a hacerlo así. Ya se pone fea la flecha, ¿no? Uy, está horrible ya. Es mejor manualmente, a ver. Dos tipos de silencio. Dos tipos de silencio administrativo. Recuerden que, ¿por qué se llama silencio administrativo? Porque se da en un procedimiento administrativo. No existe silencio judicial, por si acaso. Lamentablemente a nivel judicial no existe esta figura. Cuando se creó el año 2008 esta figura, o perdón, cuando se publicó el año 2007 la ley del silencio administrativo, se creyó que esto iba a aplicar en los casos judiciales. Pensaban, uy, qué chévere, ahora sí, mi caso judicial que está dormido años va a poder terminar con esta figura. Pero bueno, la misma ley lo decía, ¿no? Es silencio administrativo, no aplica para ámbito judicial. Tiene una demanda contra un padre de familia de obligación de dar suma de dinero, pues no le paga la pensión y lo han llevado a vía judicial. Esto ahí no aplica, no tiene nada que ver. Esto es únicamente en vía administrativa. Entonces está el silencio administrativo positivo y está el silencio administrativo negativo. Ya. Positivo, negativo. El silencio administrativo positivo, vamos a complementarlo con la definición, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Figura legal que se genera cuando una entidad pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido para atender una solicitud. ¿Y cómo lo definiríamos cuando es el, vamos a copiar esto, el silencio positivo? A ver, sería así. Vamos a, para mantenernos en la misma definición, vamos a hacerlo a partir de esto que ya lo hemos planteado, ¿sí? ¿Qué sería un silencio administrativo positivo? Figura legal que da por aprobada una solicitud cuando una entidad pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido para atender. Bueno, para atenderla, ¿qué sería? ¿No? Ya, para que no haya redundancia. Ese es el silencio administrativo positivo. En términos ya más coloquiales, podría ser un ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Una vez un expresidente de Indecopi lo llamó así, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. O sea, ¿para qué les van a negar después si ya les han autorizado?
Ese es el silencio administrativo positivo. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Presenté una solicitud, pasó el plazo establecido y este procedimiento que inicié con esta solicitud está sujeta al silencio administrativo positivo. Entonces, lo que pasa en la práctica, lamentablemente, es algo totalmente ilegal. ¿Qué hacen las autoridades? Desconocen, o le dicen no, tienes observaciones, que te falta este requisito, u otras arbitrariedades. Pero recuerden, si un procedimiento está sujeto a este régimen, entonces ya se da por aprobado. Aquí no hay forma de que la autoridad, algún especialista, pueda observarle, ¿sí? A ver, eso también vamos a verlo aquí. A ver, no, tengo que hacer un gráfico del... Bueno, vamos a verlo después, sino con un gráfico, ¿sí? Y bueno, vamos a definir el silencio negativo. ¿Qué es el silencio negativo? Partiendo de esta misma definición, sería así. El silencio negativo sería una figura legal que da por denegada una solicitud, ¿no? Denegada y arriba es aprobada. Esa es la diferencia entre el silencio positivo y el silencio negativo. Claro, ahora vamos a ver qué aplica actualmente en colegios privados. Vamos a ver qué aplica. A ver, esto voy a mantenerlo porque ese es nuestro objetivo, ¿sí? El objetivo de esta sesión es demostrar que todavía aplica el silencio administrativo positivo. Ya. Entonces, bueno, ya sabemos qué es el silencio administrativo, ya sabemos que existen dos tipos de silencio administrativo, está el positivo y está el negativo. ¿Sí? Positivo me aprueba, negativo me deniega. Ya. Ahora vamos a ver cómo es que aplican estas dos, cómo funcionan estas dos figuras. Antes de pasar ya a los colegios, al régimen de que aplica en los colegios. A ver, vamos a... Esto lo repetimos. Ya. Y para efectos prácticos vamos a llamar... Ah, esto no se puede copiar, ¿no? Para efectos prácticos vamos a llamar al silencio administrativo positivo como SAP y al silencio administrativo negativo como SAN. ¿Sí? Silencio positivo es SAP y silencio negativo es SAN. Ya es para efectos de esta videoconferencia. Ya. ¿Cómo funciona el silencio administrativo positivo? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo presento una solicitud, pasa el plazo máximo establecido, supongamos que es 30 días hábiles, perdón, sin respuesta, no, no hay respuesta. Esto no hay. Y estamos en el caso de silencio, bueno, en el caso de silencio administrativo positivo, ¿sí? SAP. En general, todavía no estamos llegando a colegios. ¿Cómo funciona la aplicación? Yo presento mi solicitud, transcurre el plazo máximo de 30 días hábiles y aquí viene una novedad que muy poco se conoce. El silencio positivo no aplica al día 30. Yo tengo que esperar 5 días más para recién aplicar mi silencio administrativo positivo. Eso, ¿dónde está? Les voy a mostrar cuál es la norma que dice.
que muy poco se conoce y muchas veces cuando quieren aplicar esta estrategia, muchos abogados fallan porque no conocen de esta parte de la norma. Es lo que dice aquí. Ya ustedes saben que el silencio administrativo positivo es aquel que da por aprobada mi solicitud. Pero no es cuando, no se genera cuando transcurre el plazo máximo. Se genera cuando transcurre el plazo máximo y yo le sumo 5 días hábiles. ¿Por qué le sumo 5 días hábiles? Acá le voy a mostrar. El artículo 199 de la ley, bueno, del texto único ordenado de la ley 27444 señala lo siguiente. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, y miren lo que dice aquí, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24. ¿Sí? Cuando pasa eso y la entidad no hubiese emitido, no hubiese notificado el pronunciamiento respectivo. Yo sé que esto no es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque aquí no dice 5, ¿no? Claro, alguien me puede decir, oye, Saji, pero aquí no dice 5, aquí habla de un 24.1. Entonces vamos a tener que ver ese 24.1, ¿sí? Pero ya saben que aquí dice que se va a adicionar, ¿no? O sea, cuando se genera el silencio positivo, cuando transcurre el plazo máximo, pero luego se le tiene que adicionar otro plazo máximo señalado en el numeral 24.1. Vamos a ver ese numeral 24.1. A ver, vamos a buscar el 24.1. Y aquí está, miren. Aquí está. 24.1 es el plazo de notificación. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días. ¿Cuál es el plazo máximo para notificar? 5 días, a partir de la expedición del acto que se notifique. Entonces, vamos a dar el ejemplo. Bueno, vamos poniendo la norma, ¿no? ¿Cuál es el plazo para que aplique el silencio positivo? No es el plazo máximo del procedimiento, es el plazo máximo del procedimiento más 5 días hábiles que corresponde a la notificación. Esa es la primera novedad que muy poco se conoce, incluso muchos abogados desconocen y terminan cometiendo el error de querer aplicar el silencio positivo al día 31, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, aquí está el ejemplo. Entonces recuerden, no es 30 días hábiles, o bueno, el plazo máximo que ya ustedes de repente conocen, no es 30 días hábiles, no es 60 días hábiles, bueno, 45, ni 60. A ese plazo le tenemos que sumar 5 días hábiles. Entonces yo al día, ¿cuándo puedo aplicar el silencio positivo? Al día 31, al día 46 o al día 61. Aquí recién aplico el silencio administrativo positivo, aplico el SAP. Hasta aquí seguimos en la norma general, no hemos llegado todavía a los colegios. Pero esto es únicamente para el silencio positivo. Para el silencio negativo, el funcionamiento es distinto. ¿Desea intervenir Rosa Luque? ¿Levantó la mano? Ya, si no seguimos. ¿Sí? Por favor, en cualquier momento puede intervenir. ¿Sí? La idea es que esto quede claro porque voy a mostrarles una norma que muy poco se conoce. Incluso cuando la conozcan van a ver
lo complicado que está el entendimiento de la redacción de esta norma. Este es el silencio positivo. Estamos en un, vamos a poner aquí, silencio positivo. Vamos a maximizar esto. A ver, ¿cómo lo puedo? Normal, título. Ahí está. Ahora vamos a explicar el mecanismo del silencio negativo. Y a partir de, y luego de ello ya aterrizamos a los colegios privados. ¿Sí? Por ahora estamos viendo la aplicación general de la norma. Recuerden, le tengo que sumar siempre 5 días hábiles. ¿Por qué? Porque la misma norma dice que se debe adicionar. Y aquí dice, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el artículo, en el numeral 24.1, y que dice ese numeral, que el plazo máximo para notificación es de 5 días hábiles. ¿Sí? Entonces, a ver, seguimos con el silencio negativo. ¿Cómo aplica el silencio negativo? Esto debería poder duplicarse, no se puede duplicar. ¿Sí? No, no se puede duplicar. Ya, vamos a copiar manualmente. A ver. Esto lo vamos a tener presente en todo momento. Si el objetivo de esta videoconferencia es demostrar que todavía aplica el silencio administrativo positivo para colegios privados. Ya. Ahora vamos a conocer el funcionamiento del silencio negativo. En el caso del silencio negativo, ya, perdón, aquí me estaba viendo, ¿qué significa aplicar el silencio administrativo positivo? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué acción en concreto realiza la persona que solicita? Eso significa, o sea, en términos concretos, presento una declaración jurada de silencio administrativo positivo. Eso significa aplicar el silencio administrativo positivo. O sea, presento un documento, un escrito que diga declaración jurada de silencio administrativo positivo. Eso significa aplicar el silencio positivo. Ya. Vamos ahora a ver cómo aplica el negativo, cómo es el mecanismo del silencio negativo. ¿Sí? A ver, ya. Estamos. Ya. En el silencio negativo, bueno, yo presento una solicitud, hay un plazo máximo, todo procedimiento tiene un plazo máximo. ¿Sí? Digamos que son igual, 30 días hábiles, 60 días hábiles, 45 días hábiles, el que corresponda. Ese plazo yo lo presento. Yo espero ese plazo y mientras no transcurra ese plazo máximo, se entiende que están evaluando mi solicitud. Ya. Igual, no hay respuesta, esta respuesta no hay, no me dan una respuesta. Por más que yo vaya ahí a hablar con el especialista cada vez que voy me dice, no, que te falta esto, que te falta esto. Ya. Entonces, en el caso del silencio negativo, vamos a borrar mejor esto. No se tienen que esperar esos 5 días. ¿Sí? Pero, ¿cómo yo aplico el silencio? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico el silencio administrativo negativo?
doy por denegada mi solicitud. Ustedes se preguntarán, oye, pero, o sea, ¿no es absurdo que yo presente una solicitud y luego aplico el silencio negativo? O sea, ¿de qué me sirve aplicar el silencio negativo? Que voy a presentar un escrito donde yo diga, doy por denegada mi solicitud, así funciona. Ya. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a aterrizar a los colegios, ¿sí? Porque por más absurdo que parezca, eso en realidad es una estrategia legal, ¿sí? Vamos ahora, sí, a pasar al silencio administrativo en colegios privados. A ver, antes de eso vamos a hacer un resumen. Recuerden que, bueno, ¿qué es el silencio administrativo? Es una figura legal que se genera cuando una entidad pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido para tener una solicitud. Esa es la solicitud, el plazo máximo pueden ser 30 días hábiles, vamos a poner X días hábiles, ¿sí? Porque cada plazo tiene cada procedimiento, perdón, tiene un plazo distinto. Entonces, ante la falta de respuesta, se genera el silencio administrativo. Pero existen dos tipos de silencio administrativo, es el positivo y es el negativo. El positivo da por aprobada una solicitud, el negativo da por denegada una solicitud. Y en el caso del silencio positivo, este aplica no cuando vence el plazo máximo del procedimiento, aplica cuando a ese plazo máximo le sumamos 5 días más. Es decir, si el plazo es 30 días, 30 más 5, 35. Y al día 36, perdón, aquí está mal, ¿no? Bueno, aquí sería 31, aquí sería, pero aquí no aplica. Aplica aquí. ¿Cuándo aplica? Al día 36, al día 46 o al día 66, ¿verdad? También está mal. Sí. Entonces, no es cuando transcurre el plazo máximo. Yo le tengo que sumar 5 días más para que efectivamente pueda aplicar el silencio positivo y pueda dar por aprobada mi solicitud. Ese es el SAP. Ahora vamos al silencio negativo. El silencio negativo, ¿cuándo ocurre? Cuando se ha establecido que este procedimiento va a considerarse denegado ante la falta de respuesta de la entidad pública. ¿Sí? Y yo puedo decir que ya me doy por denegada la solicitud o puedo esperar a que la entidad me responda. Ahora sí, vamos a los colegios, ¿sí? A ver, esto vamos a regresar luego para explicarles por qué esto de aquí, es clave para entender el objetivo de esta sesión. Ya. A ver, vamos a hacer un análisis histórico, ¿ya? De las normas que regulan el silencio administrativo en colegios. Y para ello empezamos con la ley 26549. Esta ley es la ley de centros educativos privados, la ley que regula todos los colegios privados. Es del año 96. Sí. Bueno, vamos a verlo aquí. Calendario. Perdón, del año 95, ¿no? Diciembre del 95. A ver, no, hay que bajarle porque no se ve nada. Y ahora sí, ya que está.
Aquí está, miren. El año 95 se emitió la ley 26549. Ese año, esta norma decía, bueno, sobre las autorizaciones, decía esto, ¿no? El Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, la UG, la ADRE, registra el funcionamiento de los centros educativos. En los años 90, la denominación oficial de los colegios era centro educativo, privado. El año 2003 se empezaron a llamar instituciones educativas. Sí, ya. Bueno, y aquí señalaban en el artículo 4 de esta ley, la ley 26549, los requisitos y al final decía esto. Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente, el solicitante tendrá por registrado su centro educativo. ¿Qué es eso? Eso es silencio administrativo positivo. Tendrá por registrado, tendrá por aprobada su solicitud. Entonces vamos a anotar eso aquí en esta pizarra, ¿sí? A ver, vamos a hacer un análisis histórico de cómo fue cambiando el régimen de silencio administrativo para colegios. Entonces empezamos aquí. 1995, ley 26549. Aquí era silencio administrativo positivo. Ya. Lo estamos viendo ahí en el artículo 4, ¿no? Vamos a ver aquí es el artículo 4 de la ley 26549. Silencio administrativo positivo. A ver, vamos a colocar aquí un texto también. Evolución histórica del régimen de silencio administrativo para autorizaciones de colegios. Ya, entonces, el año 95 era el silencio administrativo positivo. Pero cuando cambió esto, y aquí lo vemos, miren, en esta misma plataforma, el año 2020, ¿sí? ¿Qué pasó el año 2020? Pasó lo siguiente. Esta misma ley se modificó. Ya ustedes conocen esta norma, el decreto de urgencia 002 de 2020. Y aquí señala, ¿no? A ver. Uh-huh. Aquí está. En el numeral 4.8 dice, el Ministerio de Educación cuenta con competencia para establecer requisitos, condiciones y plazos para procedimientos de ampliación, traslado, reapertura, fusión, cierre o receso, eh, o cualquier otra modificación a la autorización de funcionamiento. ¿Sí? Y dice al final, resulta aplicable para este tipo de solicitudes el silencio administrativo negativo. ¿Sí? Entonces, ya hubo un cambio del régimen del silencio administrativo. El 95 fue positivo, pero el 2020, vamos a colocarlo aquí, la copiamos mejor esto. 2020, bueno, es el numeral, ¿no? Numeral 4.4
del decreto de urgencia, bueno, igual es de la ley 26549, silencio administrativo negativo. Ya. Entonces, hubo este cambio, perdón, es el numeral 4.8. El numeral 4.8 estableció el cambio de régimen. Ya no era positivo, ahora va a ser negativo. Y cuando yo digo esto del objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Demostrar que el silencio administrativo positivo todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. Siempre me dicen, oye, es aquí, pero eso ya cambió, que no aplica el positivo. Si vamos a llegar a eso, todavía estamos haciendo el análisis histórico. Pero aquí hay una salvedad, ¿ya? Vamos a ver qué norma estamos viendo aquí, la ley 26549, pero estamos viendo su modificación por el decreto de urgencia. Vamos a ver mejor el decreto de urgencia para ver qué es lo que señaló con respecto a estos cambios. A ver, vamos a ver. Ya. Aquí hay una salvedad en cuanto a las autorizaciones. A ver, la decreto de urgencia. Ya, aquí está. Aquí está, miren. Eh, a ver, ya como hemos puesto aquí también, ¿cuál es el artículo que específicamente hace el cambio del silencio administrativo positivo al silencio administrativo negativo? Ya hemos visto que es el numeral 4.8. Lo hemos anotado aquí. Numeral 4.8. ¿Sí? Ya. Y esto fue a raíz de que, bueno, vamos a ponerlo así por aquí. Vamos a poner aquí el decreto de urgencia. Decreto de urgencia 002-2020 modifica la ley 26549. Lo ponemos aquí. Aquí el centro, para que se vea. Ya. Entonces, vamos a ver qué dice sobre el numeral 4.8. ¿Sí? Ahora recuerden, estamos haciendo un análisis histórico del silencio administrativo en colegios privados. Ya estamos viendo normas de colegios privados. La primera fue el año 95, la ley 26549, que estableció en su artículo 4 que aplicaba el silencio administrativo positivo. No lo decía expresamente, ni siquiera dice silencio administrativo, pero decía que transcurrido el plazo máximo, ya se daba por aprobada la solicitud. Luego, el 2020, el numeral 4.8, que fue incorporado por ese decreto de urgencia, cambió este régimen al silencio administrativo negativo. Pero aquí hay una salvedad. Vamos a revisar lo que dice este decreto de urgencia. Aquí está. En la primera disposición complementaria final, señala lo siguiente, miren, el presente decreto de urgencia entra en vigencia como toda norma al día siguiente de su publicación. Pero luego dice, salvo lo dispuesto en el numeral 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 y 4.8. O sea, este que estamos viendo, ¿no? Que cambió el silencio positivo por el negativo, el 4.8,
el mismo decreto de urgencia señala que ese numeral del 4.8 va a entrar en vigencia, aquí está, al día siguiente de la publicación del reglamento de la presente norma. Se entiende que es la ley de centros educativos privados. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que este cambio que se hizo del régimen de silencio administrativo de positivo a negativo no fue el 2020, fue el día siguiente de la publicación del reglamento. ¿Y cuándo se publicó el reglamento? El año 2021. Entonces vamos a anotarlo aquí. 2021 se publicó el decreto supremo 005-2021-Minedu, que aprueba el reglamento. Creo que eso se va a entender mejor gráficamente en una línea de tiempo. Vamos a hacerlo con línea de tiempo, ¿ya? Mejor lo hacemos con línea de tiempo. A ver, está aquí. Ya. A ver, son 3 años clave, ¿no? Para entender el silencio administrativo en colegios privados. 1995, luego está el 2020 y luego está el 2021. Ya, entonces sí, mejor así. Del 95 al 2020 era... Ya, vamos a hacer SAP. Vamos a decir SAP para todas las autorizaciones. Bueno, se entiende que estamos en colegios privados, ¿no? Del 95 al 2020 era SAP. Ya, ya está. Silencio administrativo positivo para todas las autorizaciones. Vamos a revisar el 4.8 que dice. El 4.8 dice así. El 4.8 no habla de la creación, dice, menciona los procedimientos de ampliación, traslado, reapertura, fusión, cierre o receso de servicios educativos o cierre definitivo. ¿Sí? Y solamente de estos señala que aplica el silencio negativo. Pero para la autorización, a ver, para lo que se conoce como creación, aquí está. Solamente para la creación ya aplicaba el silencio negativo con esta modificación. Es decir, vamos a explicarlo gráficamente. Del 2020 al, bueno, vamos a cambiar el gráfico. A ver. Ya, eso lo pasamos por acá. Del 2020 al 2021 aplicó el silencio negativo solo para creación. ¿Por qué? Porque el mismo decreto de urgencia señalaba que cuando iba a estar vigente ese artículo 4.8 o ese numeral 4.8 que cambia el régimen de silencio administrativo positivo a negativo todavía al día siguiente de la publicación del reglamento. Vamos a poner fechas mejor porque esto se va a entender mejor con fechas. A ver. La ley 26549 fue el 1 de diciembre. Vamos a conocer. 26549, el día
1 de diciembre. 1/12 del 95. El 1 de diciembre, o a partir del 1 de diciembre del 95, hasta el 8 de enero, o 7 de enero, no, 8 de enero, hasta el 8 de enero de 2020, aplicó el silencio positivo para los colegios, dado que así lo establecía la ley 26549. ¿Y cuándo fue que entró en vigencia el silencio negativo, pero solamente para creación, este día, ¿no? El 8 de enero? ¿Sí? Y este 21 fue exactamente, si recuerdo esa fecha, fue un domingo. El 28 de febrero, 28 de febrero del 21, se publicó el nuevo reglamento. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así, son 3 normas que nos interesan. La ley 26549, el decreto de urgencia 002-2020, y el 28 de febrero, el reglamento, bueno, vamos a ver así mejor, decreto supremo 005-21, que aprueba el nuevo reglamento. ¿Sí? Y eso hacia adelante, ¿no? O sea, de aquí hacia adelante, ya aplica el silencio negativo para todos los procedimientos. No, sería para todos para todos los elecciones. Ya. Este es el resumen de la aplicación del silencio administrativo para colegios. ¿Sí? Es del 95 al 8 de enero de 2020, aplicaba el positivo para todas las autorizaciones, para todos los procedimientos. Del 8 de enero de 2020 al 28 de febrero del 21, aplicó el silencio negativo, pero solamente para creación. Seguía esto, ¿qué significa? Que seguía aplicando el SAP para las demás autorizaciones. Por eso es que entre los años 2020 y 2021 logramos obtener algunas autorizaciones de algunos colegios porque se pudo aplicar el silencio positivo, dado que no nos respondía la ADRE de Eugenia. Entonces, eso sí. Y finalmente, del año 21, del 28 de febrero, hacia adelante, es el día de hoy, ya aplica el silencio positivo, perdón, ya aplica el silencio negativo para todas las autorizaciones. Entonces, volvamos al objetivo. El objetivo de esta videoconferencia es demostrarles y mostrarles cómo es que el silencio positivo todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. Ya les he mostrado cómo es que las normas rigen actualmente el silencio administrativo. Primero fue silencio positivo, luego fue silencio negativo parcialmente, únicamente para creación, y luego el silencio negativo ahora, a partir del 28 de febrero, para todas las autorizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver casos prácticos. Si ustedes presentaron una solicitud de ampliación el 15 de diciembre de 2020, ahí aplicaría el positivo o negativo. Si presentaron una solicitud de ampliación el 15 de diciembre de 2020, según este gráfico de ampliación, ¿aplicaría el positivo o el negativo? 15 de diciembre de 2020, un colegio quiere ampliar su servicio educativo a primaria, secundaria, inicial, a SEBA, que aplicaba para ampliación el 15 de diciembre. Muchas gracias, Jessica Moreno.
Muchas gracias, muy amable por su participación. Efectivamente, muy bien. Para ampliación, el 15 de diciembre estamos aquí, ¿verdad? Estamos en esta parte. En esta de aquí. Aplicaba el positivo para ampliación. Pero si yo pedía una autorización recién de un colegio nuevo, lo que se conoce coloquialmente como creación, ahí se aplicaba el negativo. Ya. Pero si ahora ustedes presentan una solicitud, quiero aplicar el silencio negativo. Entonces, ¿por qué yo les he dicho desde un Oh, inicio? ayer vino fiscalización, estaba jodiendo de todos lados. Ok. Ahí vino fiscalización. Ok. Silencio. Justamente vamos a ver cómo podemos apoyarnos del silencio administrativo para afrontar una fiscalización. Y van a ver que esto realmente lo hemos aplicado justo, anteayer, anteayer, a un colegio que había obtenido una autorización por silencio positivo. Gracias a esa aplicación de silencio positivo, pudo afrontar una fiscalización. Al final vamos a mostrarle también cómo se puede afrontar. Ya, entonces, ¿por qué yo les he dicho esto? Porque, a ver, vamos a volver al gráfico de los procedimientos. Estamos en el SAP. Vamos al gráfico del SAN. ¿Sí? A ver, antes de esto vamos a... O no Sí, veo. tenemos que... ¿Por qué? Estoy en Tenemos vivo. No veo la... tenemos que explicar, a ver, el procedimiento, ¿sí? Vamos a un procedimiento general. Aquí creo que lo pusimos. Aquí está. Pues no veo. Ok. Ya. Aquí está. Presentamos una solicitud. Pasan tantos días hábiles y vamos a considerar que sí me han respondido, ¿sí? Ya, me han respondido. Sí hubo respuesta. Pero esa es una respuesta denegatoria. Vamos a un procedimiento cualquiera. Presento mi solicitud, me responden, pero esa respuesta es... Ay, ¿qué pasa con esto? Ya. Pero esta respuesta es denegatoria. Cuando me responden negándome mi solicitud, yo no me quedo lamentándome y viendo cómo presentar nuevamente. Yo puedo insistir. ¿Cómo se insiste? Mediante lo que se conoce como los recursos. Hay dos recursos. Está el recurso de reconsideración y está el recurso de apelación. Esta reconsideración y está luego también el recurso de apelación. Y aquí es donde viene la parte que yo les decía. Apelación. Ya sabemos que aquí aplica el SAN. Silencio administrativo negativo. Aquí, en esta etapa, aplica el silencio negativo. Pero en esta etapa no aplica el silencio negativo. ¿Qué aplica? Vamos a ver qué aplica. ¿Sí? Y para esto voy a mostrarles el artículo de la ley 27444, que justamente nos permite aplicar una estrategia. ¿Dónde es esto? Aquí está, miren. Van a ver que esta norma no se entiende. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Procedimiento sujeto, procedimiento con silencio positivo. Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos. Primer supuesto, todos los procedimientos no sujetos al silencio negativo. ¿Sí? Todos los demás procedimientos de los cuales no se ha establecido que aplique el negativo. Entonces, ese primer supuesto no aplica para colegios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las normas actuales
han establecido que para colegios se aplica el silencio negativo. Entonces, ese primer supuesto no nos ayuda. Vamos al segundo supuesto. Y ya para eso vamos a lo que ustedes ya, bueno, ya acaban de ver. Vamos a conocer el término de los recursos. Está el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, que nos permite seguir insistiendo con una solicitud. Ese es un recurso, una figura legal que nos permite seguir insistiendo con una solicitud. Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice así, ¿no? Ah, perdón, esta de aquí no es. Esta de aquí es. Hay dos supuestos para que aplique el silencio positivo. El primer supuesto no nos ayuda. No, esto mejor ni lo miramos. El segundo supuesto dice lo siguiente. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio negativo. Yo cuando leí esto por primera vez no lo entendí, pero vamos a desmenuzarlo. Dice, es un recurso, ya hemos visto que es un recurso, puede ser reconsideración o puede ser apelación. Dice, recurso destinado a cuestionar la desestimación de una solicitud. ¿Cuál es una desestimación de una solicitud? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta es una desestimación de una solicitud. ¿Sí? Pero dice lo siguiente. Cuando el particular, ¿quién es el particular? El solicitante, el promotor, el director. Cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio negativo. Y aquí vamos al gráfico que les había mostrado que parecía que era absurdo, ¿no? ¿Qué significa esto de aquí? Optar por la aplicación del silencio negativo significa esto que hemos visto en el gráfico. Esto de aquí. Presento mi solicitud, ya sé que los procedimientos de colegios privados están sujetos al silencio negativo y yo lo que hago es aplicar el silencio negativo. ¿Qué es aplicar el silencio negativo? Doy por denegada mi solicitud. ¿Sí? Esto que parece absurdo es esto de aquí. Yo estoy optando por la aplicación del silencio negativo, estoy dando por denegada mi solicitud. ¿Y cuál es ese documento que yo voy a presentar para dar por denegada mi solicitud? No, no es un documento que diga, Sumilla, doy por denegada mi solicitud. No es ese documento, ¿sí? Es un documento que se denomina así. Vamos a comentarlo aquí. Doy por denegada mi solicitud que... Ah, no puedo sellar. Bueno, así. Vamos a borrar esto, ¿no? Se llama así, recurso de reconsideración contra denegatoria ficta. Denegatoria ficta. Ustedes se lo han escuchado la resolución ficta, ¿no? Cuando ustedes han obtenido una autorización por silencio positivo, coloquialmente se conoce como resolución ficta. Pero cuando aplica el negativo se denomina denegatoria ficta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo presento un recurso de reconsideración contra denegatoria ficta y con ese recurso estoy dando por denegada mi solicitud y estoy aplicando el silencio negativo o lo que dice aquí en la norma, estoy optando por la aplicación del silencio negativo. Y ustedes me pueden decir, oye, ¿eso para qué me sirve? Ya sabemos que luego de la solicitud está la otra etapa del recurso. Aquí estamos en la etapa del recurso de reconsideración. Entonces, ya sabemos que en esta primera etapa, vamos a borrar esto de aquí. Sabemos que en esta primera etapa, ¿qué aplica? El silencio negativo. El SAN. Pero cuando yo hago esto, cuando yo presento este documento, recurso de reconsideración contra denegatoria ficta, este SAN se convierte en SAP. Silencio administrativo positivo. Es decir, si en esta etapa de reconsideración la DRE o la UGEL no me responde
al terminar el plazo, al vencer el plazo máximo, más los 5 días, ya saben ustedes, yo doy por aprobada mi solicitud aquí. Y así hemos aplicado el silencio administrativo positivo, o incluso así hemos convertido un silencio negativo en un silencio positivo. Esto, ¿cómo es que lo hemos visto? Con esta norma, ¿no? Recursos destinados, ¿qué recurso? Recurso de reconsideración. Destinado a cuestionar la desestimación. ¿Qué es una desestimación? Una denegatoria. Cuando hayamos optado por la aplicación del silencio negativo. Entonces, esta es la forma como yo puedo convertir un silencio negativo en un silencio positivo. ¿Sí? Primero el silencio negativo, yo presento este documento, recurso de reconsideración contra denegatoria ficta, así se llama técnicamente el documento, y con eso habilito que se cambie el silencio de negativo a positivo. ¿Cuál es la base legal de esto? Este artículo que está aquí, que casi muy poco se conoce, ¿no? El numeral 2, perdón, el inciso 2 del numeral 35.1 del texto único ordenado de la ley 27444. Y esa no es la única buena noticia. La otra buena noticia es que el plazo para la reconsideración es únicamente de 20 días hábiles. Por eso es que nos ha funcionado. Porque luego de presentar este recurso, la UGEL o la DRE no tienen tiempo, porque es muy corto, el plazo son 20 días hábiles, para darnos una respuesta a la reconsideración, al recurso de reconsideración. Entonces, ya hemos cumplido el objetivo de esta videoconferencia. Les acabo de demostrar cómo el silencio positivo todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. ¿Cómo es la estrategia legal? Yo sé que en primera instancia va a aplicar el silencio negativo. Pasan 60 días hábiles y no me responde, no hay respuesta de parte del UGEL o la DRE, yo presento este documento. Recurso de reconsideración contra denegatoria ficta. Y con esto habilito que únicamente le queden 20 días hábiles al UGEL o la DRE para responderme. Si no me responden estos 20 días hábiles, perdón, aquí por si acaso ya están los 15 días. ¿Ah? Estos son 15 más 5. Aquí ya están los 5 días que debo esperar para la notificación. Entonces, de esta forma aplicamos el silencio positivo. De esta forma convertimos el negativo en positivo. Así que esta es una estrategia legal que ya venimos aplicando, no la habíamos difundido porque queríamos ver cómo era la reacción de las entidades y ya efectivamente ha funcionado y han tenido que reconocerlo, ¿no? Porque también no es que lo han reconocido ya. Nos decían, oye, pero estás mal, tu asesoría está mal, que lean la norma, que lean el decreto supremo 005, que lean el reglamento, ahí dice claramente negativo. Efectivamente dice negativo, pero dice negativo en esta etapa. No dice nada ni el reglamento, ni la ley 26549 dicen nada de esta etapa. En esta etapa ya no aplicamos ninguna norma aplicable, ninguna norma de colegios privados. En esta etapa de recursos aplicamos la norma general, que es la ley 27444. Esta norma de aquí. Inciso 2 del 35.1. ¿Sí? Así que esa es la estrategia legal que nos ha venido funcionando y ya acabamos de demostrar que el silencio positivo todavía aplica en autorizaciones de colegios privados. ¿Sí? Bueno, les agradezco. A la fecha indicada se mantiene. Claro, se mantiene, pero recuerden, se mantiene el silencio negativo en la primera etapa. No aplica ni la ley de colegios privados ni el reglamento, no aplica en la etapa de recursos. ¿Sí? Así que no es que ha cambiado la norma, esto sigue, este gráfico sigue. Así es, actualmente aplica el silencio negativo, pero en la primera etapa. En etapa de recursos
depende cómo apliquemos una estrategia, ¿no? Cuando se convierte el negativo en positivo, cuando presentemos este documento denominado recurso de reconsideración contra denegatoria FIT. Listo, muchas gracias. Tengo una reunión ahorita, así que bueno, ya nos vemos el otro jueves en la cuarta edición del jueves de Derecho Educativo. Sí. Gracias, que tengan muy buen día.